Bienvenidas y bienvenidos a Aquí se piensa Chile. Estamos en un lugar de la Universidad Católica de Valparaíso, en una sala donde estamos grabando este programa que intenta pensar el país, pero desde las regiones. Hoy día vamos a conversar de tal vez el tema, sin que se ponga nadie celoso de los otros entrevistados, tal vez uno de los temas más importantes que nos preocupa como país, que debiera preocuparnos más incluso como país. Me refiero a la educación. Y el título del programa es El futuro de Chile comienza en las aulas. Y qué mejor para conversar de este tema que nuestra invitada Silvia Eizaguirre. Ella es investigadora senior de la CEP, Centro de Estudios Públicos. Se ha especializado en educación en infancia. Fue directora de una licenciatura en filosofía en la Universidad Andrés Bello entre el 2006 y 2009. Ha sido asesora del Ministerio de Educación, consejera del Consejo Nacional de Educación, columnista de La Tercera, pero no sigo leyendo el currículum porque es mucho. Silvia, muy bienvenida, un gusto que hayas aceptado, qué bueno que hayas aceptado la invitación a venir aquí, Aquí se piensa Chile. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Feliz de estar acá. Primero quiero preguntarte por un dato más biográfico, tal vez. Entiendo que entre las experiencias que te marcaron, me imagino, en relación a la educación, fue que fuiste profesora de filosofía en un colegio, el Colegio San Joaquín de la Fundación Estareca en Renca. ¿Qué pasó ahí en esa experiencia como profesora? Mira, yo creo que he tenido hartas pegas distintas y sin duda para mí ese ha sido el trabajo más difícil que me ha tocado hacer en mi vida. Fue una experiencia increíble poder transmitirle a jóvenes de 16, 17, 18 años la tremenda motivación que me causa a mí la filosofía y la tremenda emoción que me causa a mí la filosofía en una edad donde los alumnos están súper receptivos, donde están a punto de salir del colegio, que es algo más bien protegido, y se enfrentan a un horizonte abierto, donde el sentido de la vida se hace acuciante, imperioso, y creo que la filosofía es un camino, no es la única. Creo que el arte, hay muchos caminos, pero la filosofía te ofrece un camino sumamente interesante, pero también en una etapa de jóvenes que están súper inquietos, que ya no están ni ahí con las profesoras, donde que cuesta tomarles la atención, cuesta motivarlos también, pero fue muy bonito, fue muy bonito. Leímos libros maravillosos como Platón, la Apología de Platón, leímos Descartes, leímos Hume, fue muy bonito. A ver, bueno, la filosofía ha ido aparentemente perdiendo terreno en la educación. ¿Qué ha pasado con la filosofía? Es decir, ¿es así? ¿Es mito o es verdad de que la filosofía ha sido como ha ido siendo expulsada de la educación en Chile? A ver, antes habían 2 años de filosofía en tercero y cuarto medio, pero un año era de psicología y el otro era de filosofía. Y ahora con las últimas reformas se ha recuperado y hoy día hay 2 años de filosofía, e incluso los alumnos de tercer y cuarto año pueden profundizar más y tomar más ramos en horas de filosofía. Así que yo creo que no hemos perdido terreno, al contrario, se ha profundizado. Hay alternativas para profundizar. ¿Cómo se está enseñando la filosofía en Chile? ¿Cuál es tu diagnóstico en enseñanza media? Pucha, me falta calle para poder decirte y para poder darte una respuesta. Me parece que faltan profesores de filosofía en el sistema. Muchas veces las clases de filosofía no las da el profe de filosofía, las da el profesor de lenguaje o las da el profesor de historia, ¿verdad? Así que me falta información para poder responder tu pregunta, pero qué importante es la filosofía, especialmente en esa edad. Sí. Y te diría incluso más, porque tercer y cuarto medio todavía los jóvenes están muy motivados con el hecho de ir a la universidad y están con una mentalidad muy pragmática también, como, ¿esto para qué me sirve? Yo les enseñé el alfabeto griego, ¿para qué me sirve esto, profesora? Y yo, bueno, tienen que saber cómo se escribe psique en griego, les decía yo. Creo que sería mucho más útil introducir la filosofía antes. Incluso hay programas en Europa de filosofía para niños, he visto, y libros de filosofía para niños escritos por grandes filósofos europeos contemporáneos. Totalmente, y en el colegio de mi hija ofrecen filosofía para niños como una alternativa a religión, por ejemplo, y lo que hacen ahí es inculcarle la curiosidad en los niños, que es tan importante. Pero incluso yo pienso si los niños podrían tener séptimo básico, primero medio cursos de filosofía, no solamente para abordar y tratar
temas que tienen que ver con la existencia, que nos preocupan a todos, sino también porque creo que es una asignatura en donde tú puedes entrenar el músculo de la razón y ejercer el pensamiento crítico, que creo que es fundamental hoy día en el siglo XXI. Y el músculo de la razón está un poquito debilitado en estos tiempos, parece que predomina más, ¿no es cierto?, el impulso, lo emocional, lo irracional, todo lo que vemos en las redes sociales y todo. O sea, educar la razón, fortalecer ese músculo es tremendamente importante. Es tremendamente importante, más todavía cuando tenemos, ¿verdad?, aparece el riesgo de la inteligencia artificial, donde tenemos que distinguirnos de este nuevo tipo de inteligencia, y más todavía con todos los estímulos que hay ahí al frente de los jóvenes, con las redes sociales. Qué importante es tener desarrollado el músculo del pensamiento crítico, y creo que la filosofía es un muy buen camino para eso. Ahora, la filosofía te llevó, no sé si la filosofía te llevó a la educación, a convertirte en investigadora en educación. Ahí hay un salto. ¿Por qué esa vocación de dedicarte a estudiar la educación nació de esta experiencia que tuviste como profesora? Cuéntame un poco cómo Silvia Izaguirre se convirtió en investigadora de educación y no siguió el camino de la filosofía, por ejemplo. Mira, yo diría que la filosofía me abandonó. ¿Sí? ¿O tú la abandonaste a ella? Mira, hubo como una crisis existencial de alguna forma. Para mí la filosofía está íntimamente ligado con mi forma de ser, con las preguntas que yo busco. Es totalmente desde la filosofía que miro el mundo y mis preguntas tienen que ver con la filosofía, pero me di cuenta que no era capaz de hacer ese camino de forma profesional. Yo no me quería dedicar a la burocracia de la filosofía. No tenía pasta tampoco para eso. Entonces, y siendo directora de la licenciatura en filosofía en la Andrés Bello, me di cuenta de las falencias con que venían los jóvenes a la educación superior, y lo importante que era intervenir en una edad más temprana para que estos jóvenes tuvieran más oportunidades. Y ahí me interesé por la educación. Entré al Centro de Estudios Públicos, en ese minuto estaba Arturo Fontaine, que también viene de la filosofía, y estaba buscando una persona con una mirada humanista. Decía que la educación estaba dominada por economistas, el debate público estaba dominado por economistas, por una visión muy economista, y él quería a alguien con una visión humanista. Así que me metí de lleno a las políticas públicas en educación y me dijo, bueno, pero tú no puedes hablar de educación si no has ido a una sala de clases en colegio. Así que ahí, para allá me mandó al Colegio San Joaquín de Renca a hacer clases. Tú escribiste una columna que se llama Los excluidos de siempre, el año 2021, ¿puede haber sido? Sí, puede ser. En que dices, ¿cuánto importan estos niños al Estado? La respuesta es nada. No existe una política para niños y jóvenes con trayectorias escolares interrumpidas, ni sistema que los acoja, algo así. ¿Estabas ahí como preocupada o alarmada por esta situación? Sí, hay muchísimos niños que están fuera del sistema escolar. Son más de 100.000 niños los que están fuera del sistema escolar. Estamos hablando de niños de entre 15 y 20 años que no han terminado la educación, la enseñanza media. ¿Esto es ahora o ha sido siempre así en Chile y antes a lo mejor no se tenía información? Bueno, esto ha sido mucho menos. Antes, mira, para darte una cifra, entre las personas de 50 años y más en Chile, el 55% no terminó el colegio. Hoy día, entre las personas que tienen 21 y 25 años, el 90% terminó el colegio. Claramente son muchos menos que antes, pero de todas formas hay cerca de 100.000 niños que están excluidos del sistema escolar. Y lo que te dicen los datos es que estos jóvenes tienen mucho más propensión de caer en el narcotráfico, en la drogadicción, en el crimen, y resulta que el Estado no se preocupa de ellos. Y a mí lo que me pasa con las políticas públicas, y me pasa con educación, me pasa con salud, me pasa con muchas otras políticas, es que cuando tú estás en el sistema, el Estado te da beneficios, pero para los que ya cayeron del sistema, los que ya no caben en la planilla Excel, no hay nada. Son abandonados de alguna manera. Completamente abandonados, y son jóvenes. Estamos hablando de niños de 16 años que están excluidos del sistema escolar y que el Estado no les ofrece ninguna alternativa. ¿Y cuál es la alternativa para recuperar, según la experiencia internacional, crees tú, a esos niños? ¿Qué experiencias hay interesantes de relevar y que uno podría aplicar en Chile? Hay experiencias muy interesantes, incluso en Chile. La Fundación Súmate, por ejemplo, tiene estas escuelas que son escuelas especiales para estos jóvenes que han sido excluidos y han sido excluidos porque han tenido una historia
de traumas en la escuela, una historia de fracaso tras fracaso tras fracaso, ¿verdad? Donde la escuela es un lugar como de horror, y lo que te ofrece estas fundaciones son espacios, es una resignificación de lo que es la escuela, es un nuevo modelo donde te acogen, donde te entregan herramientas de una forma distinta, donde tienes un tratamiento también muchas veces con terapia psicológica para que puedas terminar la enseñanza, pero no solamente para que puedas terminar la enseñanza, sino que para que puedas encontrarle un sentido a la vida, que es mucho más importante. Silvia, vamos a meternos en el título de este programa primero. El futuro de Chile comienza en las aulas. A ver, parece una frase muy obvia, casi un cliché, pero me gustaría que analizáramos esa frase, si estás de acuerdo con esa afirmación, ¿qué implica esa afirmación? Estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. ¿Y por qué? Porque el aula, no puedo imaginarme otro lugar más preciso donde se construye sociedad que sea el aula de clase. Es un lugar donde llegamos a los 4 años de edad, en prekinder, salimos a los 18 años de edad, y donde distintas personas conviven, que vienen de familias con distintas religiones, de distintos niveles socioeconómicos, ¿verdad?, a compartir y a formarse juntos. Ahí se construye sociedad, ahí se construye el futuro de Chile, y se construye de muchas maneras. Se construye entregándole, ¿verdad?, conocimientos y destreza a nuestros jóvenes para que puedan desempeñarse en el futuro y puedan gobernar su democracia, puedan ejercer como médicos que van a curar las enfermedades, como ingenieros, pero además también cultivan una comunidad de valores que permite una sociabilización entre nosotros. Hoy día las relaciones humanas han estado fuertemente intervenidas por la tecnología, ha cambiado la forma en que nos relacionamos, en que nos comunicamos, y la escuela sigue siendo un lugar donde tú vas y te encuentras con el otro. Es el primer lugar donde tú te encuentras con alguien ajeno a tu familia. Y eso es sumamente valioso y importante resguardar. Bueno, de alguna manera, tú lo has dicho en varias entrevistas y también columnas, por lo menos las que yo he leído, es que el corazón del sistema, bueno, es la relación entre profesor y alumno, ¿no es cierto? Es lo que ocurre ahí en la sala de clase, en el aula. Pero pareciera que el énfasis no se pusiera ahí. Eso es como una paradoja. Si ese es el corazón, si todos compartimos ese diagnóstico, ¿qué ha pasado? Porque te hago la pregunta, ¿se ha puesto el énfasis en eso? ¿Se ha intervenido o se ha relevado eso como el corazón del sistema o no? ¿Y cuáles son las implicancias de eso? Mira, sí y no. Yo creo que hay que ver con perspectiva de dónde venimos, ¿verdad? Yo te decía que las personas que tienen 50 años y más, yo tengo 50, ¿verdad? El 55% no terminó el colegio. Es una cifra impresionante. Es impresionante. Hoy día tú agarras la generación que tiene 29, 25 años y el 90% terminó el colegio. Entonces Chile ha transitado, ¿verdad?, de una educación de élite, ¿verdad?, donde eran pocos estudiantes en la enseñanza media y que tenían muy buenos profesores y salían muy bien formados, a que hoy día prácticamente el 90% de los niños está terminando el colegio y tiene 14 años de educación, lo que es un tremendo logro a nivel de nuestra región. Y no solamente eso, también hemos avanzado en los conocimientos que han ido adquiriendo estos jóvenes respecto de hace 30 años atrás. Y hemos hecho políticas muy importantes en esta primera fase, que es construir como el andamiaje, la infraestructura. Tenemos escuela, les damos alimentación, tenemos un currículum, tenemos textos escolares, formamos a los profesores, etcétera, etcétera. Y creo que eso lo hemos hecho bien. Y ahora entramos en una segunda fase, que es mucho más compleja, más sofisticada, que tiene que ver en cómo podemos intervenir con la política pública para que la interacción que se da en el aula entre ese profesor y ese niño sea de calidad. ¿Cómo hacemos para que ese profesor tenga todas las herramientas para estimular el alma de este niño y de manera que despierte al conocimiento y se desarrolle? Y hemos ahí donde yo creo que hemos fallado. Es mucho más sofisticado, hemos avanzado mucho en todo lo que es la infraestructura, pero nos falta todavía abordar ese tema. Y hay distractores. Está el tema de la equidad, está el tema del financiamiento, está el tema de la sobreburocracia, de la regulación y la fiscalización, pero desatendemos lo importante, que es qué podemos hacer para que esa interacción sea valiosa. ¿Qué experiencias internacionales te parece interesante relevar o mirar donde se haya hecho eso, o sea, donde se haya realmente intervenido el corazón del sistema, ¿no es cierto? La relación entre profesor y alumno en el aula, un profesor que estimule, que despierte el entusiasmo, la curiosidad, el asombro, etcétera, en los educandos.
Mira, hay dos experiencias que a mí me llaman mucho la atención. La primera, bueno, Singapur. Singapur hoy Siempre día... se habla de Singapur, claro. Sí, se habla de Singapur y Singapur es el líder a nivel mundial en las pruebas estandarizadas. Me tocó ir para allá, estar 3 semanas en Singapur estudiando el sistema escolar. Me acuerdo haber conversado con los profesores y me decían, mira, en la educación básica, en la enseñanza básica, lo más importante es insertarle al niño la curiosidad. Es despertar en el niño la curiosidad. Un niño, una persona que no tiene curiosidad, no va, cuando sea más grande, ¿verdad? Y las tareas sean más difíciles, se va a agotar antes. No va a llegar hasta el final, porque no tiene la curiosidad. La curiosidad es el motor de búsqueda. Es lo que te quema, el corazón. Exactamente. Es la combustión. Es la pasión, es la pasión que te lleva a quedarte despierto, a tratar de resolver, porque tienes algo que tú quieres resolver y que te implica existencialmente. Y la etapa para formar eso y para incentivar eso es en la infancia. Y eso a mí me quedó marcado con fuego. Y lo otro también que para ellos es muy importante, y sobre todo los orientales, es que la educación, más allá de los conocimientos que tú puedas desarrollar, es forjar el carácter de la persona. Es como el desarrollo de las virtudes que hablaban. Que es lo que hacían los griegos, ¿no? Exactamente. Eso lo tenían los griegos muy claro, en la época de Aristóteles. Completamente. Y desarrollar la moral, desarrollar las virtudes, no significa descuidar lo académico. Lo académico es una ayuda para forjar las virtudes. Y por lo tanto, ellos siempre decían que en la formación de un niño, el profesor a lo que tiene que atender es a un equilibrio muy preciso entre experiencias de triunfo, de éxito, experiencias de fracaso. Un niño que no tiene experiencia de fracaso no tiene resiliencia, no tiene el esfuerzo, el trabajo, la frustración. Y un niño sin experiencias de éxito es un niño que puede vivir el fracaso y que falla su autoestima, ¿verdad? Y que también le apagas de alguna forma ese motorcito que tiene adentro. Eso lo vi en Singapur y creo que hay un ejemplo muy interesante de observar que es Vietnam. Una segunda experiencia que me ibas a hablar, sí. La segunda experiencia tiene que ver con Vietnam, nuevamente oriental. Ah, interesante, Vietnam. ¿Qué Pero experiencia Vietnam es un país relativamente pobre, Claro. ¿verdad? Muy subdesarrollado y sin embargo ha tenido resultados impresionantes en educación y creo que es importante ir a ver qué es lo que está haciendo, ¿Y qué están haciendo Vietnam en ese ¿Qué están sentido. haciendo bien? Habría que ir a estudiar porque tienen muchísima población rural y lo logran hacer muy, muy bien. Yo todavía no he ido, pero creo que es un país a ir a explorar y a estudiar. Pero, ¿qué crees tú? Así, ¿qué intuición tienes de qué es lo que han hecho que los ha llevado a tener estos resultados, digamos? Mira, me parece a mí que la clave está en la formación de los profesores. Y lo que destaca a los asiáticos, y con eso pienso en Corea, en China, en Singapur, ¿verdad? Y creo que Vietnam también está en esa línea, es que la formación de los profesores no es una formación tan academicista, tan romántica, sino que es una formación mucho más práctica, mucho más como del arte, del artesano. Era un poco como era la formación de las normalistas en Chile. Es totalmente. De las antiguas normalistas, ¿no? Las antiguas normalistas, sí. Siento que en Chile la formación que nos entregan las universidades es una formación tremendamente academicista, llena de teorías, ¿verdad? Pero con muy poca práctica, con muy poco terreno, con muy poca cancha. Me acuerdo que en Singapur a los profesores los hacían practicar como si fuesen actores. Y decía, hay que practicar. Ensayar, en el fondo, ¿no? Ensayar y afinar la observación. Un buen profesor es un profesor que puede observar al estudiante y puede identificar qué le está faltando. Silvia, tú dijiste en un momento cuando estábamos viendo lo que se había hecho bien en Chile, dijiste la formación de los profesores es algo que hemos hecho bien. Pero yo te he leído declaraciones donde has dicho que la formación de los profesores es lamentable, te leí por ahí. A ver, ¿cómo concilio esas dos? ¿Es lamentable o lo hemos hecho o lo estamos haciendo bien? No. Yo creo que la formación de los profesores no lo hemos hecho bien. ¿Ya? No lo hemos hecho bien. Y lamento que los criterios de acreditación, nosotros hemos invertido mucho. La acreditación universitaria. La acreditación universitaria, en estos criterios. O sea, una de las carreras que se tiene que acreditar obligatoriamente son las pedagogías, ¿verdad? Hemos puesto énfasis ahí. Y sin embargo, esos criterios considero yo que no son adecuados, que han llevado aún más, han exacerbado el academicismo en educación y hemos descuidado la parte más profesional, más artesanal, más de la técnica pedagógica en educación. Ahora, tenemos, parece, un problema bien serio ahí. La formación de los profesores no es buena, nos están llegando buenos puntajes a estudiar pedagogía, hay carencia de profesores en varias asignaturas, si uno lo proyecta en las próximas décadas,
vamos a tener carencias importantes, pero eso lo entiendo. A ver, ¿cuál es el camino, cuál es el rumbo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué puede hacer el país para remediar aquello que es tan importante, que es parte del corazón del sistema, como tú muy bien decías al comienzo? Sumamente complejo, porque la masificación de la educación superior conllevó, ¿verdad?, es que ahora hay mucho más oferta. Antiguamente estaban los que tenían los mejores puntajes entraban en ingeniería, derecho, medicina, y después los otros entraban a educación, pedagogía. Eran personas que les interesaba el conocimiento y era una élite intelectual en Chile, la que accedía a las carreras de pedagogía y pues formaban a nuestros jóvenes. Hoy día se masificó la educación superior y hoy día cualquier joven tiene la posibilidad de ser, no te voy a decir que médico, pero abogado sí, ¿verdad? Ingeniero comercial. Tenemos universidades de todos los tipos para poder ofrecer esas carreras y por lo tanto hoy día la pedagogía tiene que competir con derecho, tiene que competir con ingenierías, tiene que competir con esas otras carreras y muchas veces no está bien remunerada, pero más allá de la remuneración no está bien valorada por la sociedad. Y yo creo que ahí tenemos un desafío importante. Esto no solamente ocurrió en Chile, ocurrió también en otros países del mundo. Y buscando experiencias de afuera también, igual como lo hacíamos con el tema anterior. ¿Quién lo ha hecho bien en el sentido de atraer buenos alumnos a estudiar pedagogía? ¿Ha logrado formar bien a sus profesores? ¿Ha logrado dignificar la tarea del magisterio? ¿Qué países lo han hecho bien y por qué? Mira, hay distintas experiencias. Yo conozco bien la de Singapur, donde justamente ellos han hecho que la pedagogía sea exigente, se enfocan en atraer alumnos. No van a competir nunca con medicina ni con ingeniería, pero atraen a alumnos talentosos que les importa el conocimiento, tienen una carrera donde también se valora muchísimo la progresión en las pedagogías y creo que y además en la enseñanza media, por ejemplo, han sido innovadores y han atraído profesionales de distintas áreas que quieren ser docentes, no solamente a los que estudiaron pedagogía, sino a profesionales. Por ejemplo, un economista que quería ser profesor de economía en el colegio, historiadores, gente profesional. En Chile se han hecho varias reformas, hemos ido, bueno, hace tiempo ya, de reforma en reforma, ¿no? Los mismos profesores, yo creo que han ido desarrollando, muchos profesores, digamos, casi como una especie de adaptación interior ante cada gobierno llega con una reforma nueva o con una agenda nueva, pero da la impresión, y también te lo he leído a ti, que muchas de estas reformas tienen muy buenas intenciones, pero tienen prioridades equivocadas. Revisemos un poco, ¿cuáles han sido, así en síntesis, casi que nos haga una línea de tiempo, las reformas más importantes y dónde se ve la buena intención y la prioridad equivocada, digamos, en esa reforma? A ver, partamos desde la jornada escolar completa, ¿verdad? La jornada escolar completa que fue, si no me equivoco, en los 2000, yo creo, ¿no? Sí, por ahí, sí, finales de los años 90, principios de los 2000, yo creo que fue una política pública muy importante, no solamente por el tema educativo, sino que por el tema también de protección. Los niños podían estar ahora hasta las 4 de la tarde, se les daba 2 raciones alimenticias, es la política más cara que ha hecho Chile en los últimos 30 años. Después viene... Ya, y esa reforma no solamente de buenas intenciones, sino que resultó. ¿Y se ha sostenido en el tiempo, o no? Resultó. Ahora uno podría decir, pucha, pero no hemos visto el incremento económico que costó esa política, no lo hemos visto en resultados académicos. Pero es que esa política iba mucho más allá de los resultados académicos. Tenía que ver con ofrecerle a las familias un lugar seguro para que estén sus hijos hasta las 4 de la tarde, ofrecerles raciones de alimento, ayudar a las familias a contener también, ofrecer otras áreas donde se pudieran desarrollar los niños, y yo creo que en eso ha sido exitosa. No en el sentido de que hemos mejorado los conocimientos de los estudiantes. Ya, ¿y qué otra reforma vino después importante? Yo creo que otra reforma importante fue la subvención escolar preferencial de Michelle Bachelet en su primer gobierno, una subvención que entrega más recursos a los alumnos más vulnerables. Esa reforma, los estudios que hay, ¿verdad?, en Chile muestran que ha tenido impacto en el rendimiento académico de los estudiantes, especialmente de los estudiantes más vulnerables, de manera que es una reforma, yo creo que es bastante exitosa. Ya, pues hemos visto reformas que han resultado muy bien. Entonces, ¿dónde están estas reformas que son buenas intenciones pero prioridades equivocadas? ¿Cuáles serían esas? Yo creo que principalmente tienen que ver con la reforma de fin del lucro, fin del copago y fin de la, ¿Qué pasó ahí? Y fin de la selección. A ver, había un diagnóstico basado en datos, que era que Chile, las escuelas chilenas eran muy segregadas, ¿ya? Y
¿Y cuál es la causa? Y creo que ahí erramos el foco. La causa era de que había selección, los colegios discriminaban a los estudiantes, descremaban, se quedaban con los mejores y eso producía esta tremenda segregación ayudada por el copago, y la baja calidad de los establecimientos escolares en gran parte se debía al lucro que tenían los colegios, que podían tener legalmente, ¿verdad? Porque destinaban recursos fiscales a asuntos que no tenían que ver con educación. Ese era el diagnóstico. Después de 10 años de aprobada esa reforma, ¿qué es lo que observamos? Que la segregación sigue igual prácticamente, no ha cambiado, ¿verdad? Y por lo tanto, al parecer, las causas no eran esas, sino que las causas es que tenemos una tremenda segregación en el país, ¿verdad? Y que responde especialmente a la segregación residencial. El lucro que tanto se endemonió, ¿verdad? Al parecer no era tanto, no era tal, porque resulta que la calidad en educación en estos 10 años no ha mejorado, a pesar de que se asegura ahora que todos los recursos vayan precisamente a los niños y se gasten en educación. Y el financiamiento compartido se ha ido acortando, ¿verdad? Pero no hemos visto efectos ni en calidad ni en integración socioeconómica. Escucha, un mal diagnóstico, caramba, puede llegar a tomar decisiones o reformas de largo aliento que al final no traen resultados, o sea, es gastar energía, tiempo, recursos para no avanzar, sino que más bien estancarse. Porque tú dirías que la educación hoy día está en decadencia, la educación chilena, o estancada. No, yo no diría que está en decadencia, yo diría que está estancada. Y quiero ser súper clara de que no es que sea malo terminar con el financiamiento compartido, no es que sea malo terminar con el lucro. Si el tema de fondo es invertir, como dices tú, tanta energía en una política que finalmente estresa a los colegios, pero tú no ves ningún avance ni en calidad ni en integración socioeconómica, y esa energía podrías haberla invertido en otra área. Y aquí hay otro tema. También se puso la prioridad en un momento en la agenda en la educación universitaria, pero no en la educación particular. Eso es lo que han dicho algunos. Tú también creo que lo sostienes. A ver, ¿hay otro país que haya hecho algo parecido a lo que hicimos nosotros de colocar la educación universitaria ante la educación particular? Cuando uno, el sentido común diría, hay que poner toda la energía, los recursos, la intensidad en la educación primera. ¿Qué nos pasó ahí? Sí, a ver, lo que pasa es que la educación parvularia, dentro de todo, es un fenómeno del siglo XX. Mientras que la educación universitaria, como bien me dijeron a mí en Alemania, si la universidad era estatal, me dijeron, perdona, la universidad es previo al Estado, tienen 500 años. Partieron en el medioevo. Partieron en el medioevo. De los monasterios casi, ¿no? ¿Te fijas? Entonces es otra realidad. Pero en Chile no, en Chile la universidad, digamos, masiva fue un fenómeno, te diría que de los 90 especialmente, de los 90 y 2000. Y ya en esa época también teníamos educación parvularia, y resulta que en un país con las desigualdades que tiene Chile, la prioridad debería ser precisamente invertir en educación parvularia, porque sabemos, la evidencia sí nos muestra, que cada peso invertido en la infancia temprana tiene un retorno social mucho mayor que los pesos invertidos en la educación superior. El joven que ya ingresó a la educación superior, ya ingresó a la educación superior, ¿verdad? El tema es cuántos jóvenes están llegando a la educación superior. Y todavía tenemos ahí un desbalance enorme entre los jóvenes más vulnerables y los jóvenes de más altos ingresos. Y resulta que lo que nos muestran los datos es que la gratuidad, por ejemplo, que fue otra política pública importante, muy onerosa para el Estado, ¿verdad? Lo que nos muestra es que no aumentó la integración socioeconómica en la educación superior. Hay una paradoja, ahí parece que más el CAE aumentó la integración económica. Es una gran paradoja, como que la explicaras esa. Mucho más el CAE. El CAE, cuando el financiamiento, este crédito con aval del Estado, ¿verdad? Permitió que una gran cantidad de jóvenes de bajos ingresos pudiera acceder a la educación superior. Estaban dispuestos ellos a después pagar ese crédito, ¿verdad?, con los retornos que tenían después de haber estudiado por la educación superior. Mientras que la gratuidad, por supuesto que es un gran alivio para las familias más vulnerables, pero no cambió la trayectoria de inclusión de estas familias. Estamos conversando con Silvia Izaguirre, investigadora senior del Centro de Estudios Públicos. Ella es también consejera del Consejo Nacional de Educación. Vamos a ir a una pausa, Silvia, y ya regresamos a Aquí se piensa Chile. Estamos en Aquí se piensa Chile, transmitiendo desde
la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estoy conversando con Silvia Izaguirre, investigadora senior del Centro de Estudios Públicos, sobre educación. El título de nuestro programa tiene que ver con el futuro de Chile comienza en las aulas. Antes de ir a la pausa, Silvia Izaguirre nos decía que finalmente hay una paradoja. Uno pensaría que la gratuidad iba a traer a más alumnos vulnerables al sistema educativo superior, pero que sin embargo no fue así, y que finalmente el CAE trajo más alumnos vulnerables a la educación superior. ¿Hay algo parecido que esté pasando fuera del mundo en esta línea? Porque siempre se invocaba los modelos europeos, en el tema de la gratuidad, etcétera, para aplicarlo en Chile, diciendo que Chile era una excepción en el mundo, que era un escándalo y todo. ¿Cuál es tu experiencia con los modelos europeos u otros modelos, digamos, en esta línea? Claro, cuando uno ve los modelos europeos donde las universidades estatales son gratuitas, primero las universidades estatales son gratuitas, las privadas no son gratuitas en los modelos europeos, y justamente uno de los dilemas que han tenido las universidades estatales en esos países es cómo podemos atraer más recursos. Y han ido transitando de gratuitas a empezar a cobrar aranceles a los estudiantes. Inglaterra hizo un cambio radical en este sentido, ¿verdad? A cobrar aranceles. Y en Alemania a mí me tocó, por ejemplo, curiosamente, me tocó cuando se discutió el introducir aranceles, y en mi universidad los introdujeron. Fue algo muy polémico. Eran 1.000 euros, en mi época eran 1.000 euros al año después de haber terminado tu carrera. Y eso, aunque es muy poquito para Alemania, para el estándar alemán, tuvo una repercusión enorme en la universidad de tener muchísimos más recursos, y sin embargo el conflicto político fue tan enorme que por lo menos en mi universidad tuvieron que dejar de cobrar esos aranceles. Y si tú comparas, por ejemplo, el modelo alemán, donde las universidades estatales son gratuitas, sin embargo en el modelo alemán muchísimo menos alumnos vulnerables pueden acceder a la educación superior. Sigue siendo muy de élite, mientras que en Inglaterra, por ejemplo, con las becas, en vez de tener gratuidad, con becas y con créditos que después los alumnos pagan, muchos más alumnos vulnerables pueden acceder a la educación superior. De manera que hemos visto un tránsito en la dirección contraria a la cual avanzó Chile. Silvia, vamos a ir a un tema a lo mejor más ingrato. Estas pruebas, las pruebas PIAAC, ¿no? Entre los países del OCDE, Chile obtuvo el último lugar. En la última prueba, ahí podemos explicar cuál es esa prueba. Tampoco nos fue bien en TIMSS. Algunos de los resultados son que el 56% de los chilenos entre 12 y 65 años no saben ordenar números, pero probablemente hay otras deficiencias dramáticas, me imagino, que en el tema de la lectura, qué sé yo. A ver, es un diagnóstico que nos alarma, ¿no es cierto? Pero habría que dimensionarlo y colocarlo en el contexto de dónde venimos, hacia dónde vamos. Me imagino que la pandemia algo ha tenido que ver. A ver, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué llegamos a ese último lugar entre los países de la OCDE, que siempre estamos pensando que queremos ser parte, ¿no es cierto?, de ese grupo, de la OCDE? Sí, a ver, en primer lugar tenemos que saber que los países de la OCDE tienen más ingresos que nosotros. Claro, o sea, por ahí. Somos el último en ingreso y somos también el último en desempeño. Y eso me parece que dentro de todo hay una cierta coherencia. Por supuesto que nos gustaría estar más cerca de ellos y es un gran desafío medirnos con ellos. Pero también es coherente que los últimos en ingresos seamos los últimos en desempeño. Y respecto a lo que tú decías, sí, esas pruebas nos muestran lo mal que estamos, pero también no tenemos que perder de vista de dónde veníamos, lo que yo te decía, ¿verdad? Acá el 55% de las personas mayores de 50 años no terminó el colegio. ¿Ya? Hoy día el 90% está terminando el colegio. Antes, ¿cuánta gente ingresaba a la educación superior? Un 15%, hoy día es cerca de un 40%. Entonces, sin duda, hemos ido avanzando. Con todo, todavía alumnos de cuarto básico, ¿verdad? Un tercio de nuestros alumnos de cuarto básico tiene desempeño insuficiente en matemáticas, es decir, no maneja las operaciones más básicas de matemáticas, sumar y restar. ¿Y se ha estudiado a fondo por qué métodos de enseñanza de matemáticas se están aplicando y por qué? No sé, leí la otra vez, no sé, hace tiempo, que a China le ha ido muy bien en matemáticas, incluso le ganaba a Estados Unidos, o para Estados Unidos obviamente que era casi un agravio, ¿no? Que los chinos estuvieran ganándole en matemáticas. Algo descubrieron los chinos en la enseñanza de la matemática que empezó a tener buenos resultados. ¿Qué sabemos de eso? ¿Se ha estudiado de eso? ¿Cómo se están enseñando las matemáticas desde los primeros niveles? Se ha estudiado mucho, hay distintas metodologías, pero el gran tema es que si el profesor no sabe matemáticas,
difícilmente va a poder enseñarle a los niños matemáticas. Y hay una prueba que mide los conocimientos de matemáticas en los docentes y resulta que 1/3 de nuestros docentes no sabía sumar fracciones. O sea, 1/3 más 1/2, el profesor no sabía eso. Entonces tenemos una enorme falencia en la formación matemática de nuestros docentes. Mientras no podamos suplir eso, difícilmente vamos a poder mejorar los desempeños en matemáticas de nuestros estudiantes. Y Chile tiene un doble desafío. No solamente tenemos muy bajo desempeño en matemática, no así en lectura, por ejemplo. O sea, en todas las pruebas internacionales a Chile le va relativamente mejor en lectura que en matemática, que tenemos un desempeño muy, muy malo, sino que además tenemos brechas de género muy grandes en matemática, que también yo creo que eso es importante. ¿Se había aprender. superado o había mejorado esa brecha Habíamos de género? mejorado enormemente y con la pandemia aumentaron significativamente las brechas de género. Uno tendría que pensar que en comprensión de lectura estamos pésimos, que los chilenos no saben leer ni las instrucciones, que los chilenos no leen. A ver, esa es la intuición, pero parece que esto es contraintuitivo, o sea, que no nos va tan mal en comprensión de lectura, eso es una buena noticia. Es una buena noticia en comparación con matemática. Sí. ¿Ya? En comparación con matemática. Nosotros en el año, si no me equivoco, cerca del año 2010, tuvimos un enorme avance en lectura en la prueba PISA, y en comparación con los países de la OCDE, bajamos a la mitad la diferencia que nos separaba con el promedio de la OCDE en lectura. Y hemos avanzado y hemos permanecido en ese lugar y hemos reducido la brecha, pero en matemática tenemos una brecha mucho mayor. Eso no significa que estemos bien en lectura, pero estamos mucho mejor comparativamente que matemática. Detengámonos un poquito en lectura, me interesa porque soy profesor de castellano, así que ¿dónde tú crees que hay que poner el énfasis? Porque hablemos de contenidos también, porque nunca se habla de contenido, de lo que se está enseñando en la escuela. Yo te he escuchado por ahí decir que importante es la lectura, el sentido, o sea, que lo que se lee tenga un sentido para el que aprende a leer. En el proceso de aprendizaje, lectoescritura es un salto muy importante en la vida, casi un desafío colosal, ¿no? Que enfrenta cada vez. No hemos olvidado de lo que significó para nosotros aprender a leer y a escribir. ¿Dónde hay que poner ahí el énfasis? ¿Qué experiencias interesantes hay, Silvia, donde podamos seguir mejorando, no solamente conformándonos con los resultados que tenemos? Mira, escuchaba el otro día a un científico que era neurólogo, que él contaba el esfuerzo colosal que significa para el ser humano aprender a leer. No es algo natural, el lenguaje sí es natural al ser humano, pero la lectura y la escritura no es algo natural, no se da de forma natural. Y es un esfuerzo tremendo, tremendo. Y por eso es tan importante la buena alimentación. Incluso también dicen que es muy importante el acondicionamiento físico, que los niños tengan una buena posición. Me acuerdo que en Singapur les hacían reafirmar desde chiquititos todos los músculos del estómago, porque para poder leer no te tienes que cansar en la postura y tienes que tener una buena postura para poder leer. Sin eso te empiezas a cansar y eso afecta tu concentración. Y además no solamente significa aprender a decodificar las letras, sino que si no tienes vocabulario, aunque decodifiques, lees en vacío. Es como cuando uno va a Rusia, no tengo idea, o cualquier país que uno no entiende y uno puede decodificar, pero no entiendes nada. Claro. Entonces, tiene que ser adquisición de vocabulario con decodificación, ¿verdad? Y este esfuerzo gigante por concentrarse, y tiene que haber una motivación interna que te enganche para hacer este esfuerzo. Y ahí está la maestría del profesor, ahí está el arte del profesor, ¿verdad? De cómo poder, qué puedo encontrar yo en ti que te motivo a hacer este esfuerzo tan grande. ¿Cuál va a ser el tesoro que tú vas a encontrar acá? Eso es lo maravilloso que tiene un muy buen docente. Y yo creo que en Chile fallamos, por una parte, ¿verdad?, en el vocabulario que muchas veces se maneja en el aula, y segundo, que todavía como país no estamos de acuerdo en cómo se enseña a decodificar. Que es algo mucho, mucho más básico todavía. Y a ver, ¿y de dónde podríamos aprender? ¿De qué otro país? ¿Cuál sería el mejor método para la decodificación? ¿En qué está el debate? Yo creo que ya no hay debate. ¿Ya? Yo creo que hay un método que ha superado a los otros, que tiene que ver con los phonics, que se llama, con los fonemas, aprender los fonemas y unir los fonemas. Y creo que eso debiera haber ya un consenso en las escuelas de pedagogía. En muchas escuelas de pedagogía prácticamente no se enseña a los estudiantes de pedagogía a enseñar a leer a los niños, que debiera ser la materia principal y debiera ser lo que debiera estar evaluando la prueba ENT al final. Pero qué grave que nos esté enseñando eso. Gravísimo, gravísimo, porque es lo principal que tú tienes que enseñar a un niño en básica, enseñar a leer, ¿verdad? Y además entregarle todo el vocabulario y entregar ese vocabulario en contextos de estimulación ricas, ¿verdad? Donde esa adquisición del vocabulario tú puedas incorporarla. Porque al final si tú piensas, ¿verdad? Leer es decodificar un texto
a partir de un vocabulario que lo que tú tienes que hacer es poder hacer interconexiones, y eso es pensar finalmente. Y por eso necesitas estos contextos ricos en estímulos que tiene que proveer el docente. Siempre cuando hablo de esto pienso en Gabriela Mistral, que insistía tanto en la importancia de la oralidad. Cuando hay una oralidad rica, hay un primer paso ya hecho. En cambio, hay una oralidad empobrecida. Digamos, algo se pierde, hay un eslabón importante. ¿Qué piensas tú de la oralidad en la enseñanza del lenguaje? No, fundamental. La oralidad es la base del lenguaje. Sin oralidad no hay... O sea, es muy difícil. Yo aprendí latín, ponte tú en la universidad. Qué difícil era aprender latín cuando es una lengua muerta. ¿Te fijas? Claro. Donde tu única fuente son los textos escritos. En cambio, con el lenguaje vivo, tú lo recibes el lenguaje por la piel prácticamente, con la vista, con el oído, con casi toda por su osmosis, dimensión, sí. Casi por osmosis. Y tú recibes la gramática de forma viva. Entonces, es un lenguaje mucho más rico. Y ahí es donde está la principal diferencia entre las familias con alto capital cultural y las familias con bajo capital cultural. Un niño que viene estimulado solamente por escuchar cómo hablan sus padres. En la mesa, las comprensiones en la mesa. Completamente, con el vocabulario que tienen, con la sintaxis, viene con una ventaja tremenda. Y lo que tiene que hacer la escuela es justamente suplir esas desventajas. Tiene que entregar eso. Y cuando tú entregas la lectura, ya ese niño que sabe leer puede agarrar una cierta autonomía y aprender por su cuenta. Y eso lo hace despegar completamente. Entonces es demasiado importante lo que se juega ahí. Vamos a entrar en otra herida del alma nacional, que es la educación pública. Hay algunos que dicen que la educación pública está en franca decadencia, que hay una agonía de la educación pública. ¿Cuál es tu diagnóstico general? Vamos a entrar después en ciertas especificidades. ¿Qué ha pasado con la educación pública en los últimos años? ¿En qué estamos en Chile? Mira qué pena la educación pública, donde se educan los niños más vulnerables de Chile, están en la educación pública. Y constantemente cuando he ido a escuelas que lo hacen bien en la educación pública, porque hay escuelas que lo hacen bien. Cuando yo le digo a la directora, ¿cómo lo logró? ¿Cómo lo logró? Me dijo, mira, no hubiera podido lograr esto si no hubiera tenido la libertad para rediseñar mi equipo, para despedir profesores, armar nuevos equipos, no lo hubiera podido tener. Y yo creo que el síntoma que vimos recientemente con las licencias médicas es un síntoma que tiene que ver con el estatuto administrativo de los empleados públicos y que se da de forma dramática con el estatuto docente en la educación pública. ¿Cuán perverso puede ser el estatuto docente para el trabajo pedagógico? Terrible. Existe la inamovilidad, es prácticamente imposible despedir a un profesor, ¿verdad?, que enseña mal, que no trabaja bien, ¿verdad?, con sus estudiantes. Y además, eso por una parte, y por otra parte tenemos los incentivos perversos de los alcaldes y de las personas que han trabajado en educación para llenar la educación de asistentes de la educación que no trabajan para los niños, sino que son puestos políticos para pagar favores políticos y que se desvían muchísimos recursos en pagar esos sueldos que no reportan ningún beneficio a los estudiantes. Entonces tenemos estas dos cosas, una planta súper sobredotada donde se desvían recursos, y por otra parte, profesores que son inamovibles, independientes de su desempeño. Y eso no solamente afecta el hecho de que hay un profesor que no quiere hacer bien su trabajo, sino que te desmoraliza y contamina el ambiente de trabajo. Porque si yo me saco la cresta y no tengo ninguna retribución y la otra persona no hace nada, finalmente todo eso empuja a que no hagamos las cosas. Entonces yo creo que es muy difícil cambiar el futuro de la educación pública si no nos metemos con el estatuto docente. ¿Quién va a tener esa voluntad política de hacerlo? Ahí se requiere voluntad política y coraje. No es fácil. No es fácil. Te vas a tener en la calle, movilizada, etc. Bueno, algunos van a decir que, que los profesores están perdiendo algo, porque el profesor, es verdad que el magisterio también ha tenido problemas de lo que tú hablabas al comienzo. Es importante que los profesores sientan que su tarea es digna, que es reconocida por la sociedad, y esto puede ser visto como una amenaza a una conquista de los profesores, ¿no? No es fácil hacer ese cambio. No es fácil, pero cuando tú miras las instituciones con los mayores números de licencias falsas, ¿verdad? Los primeros dos lugares era la Fundación de la Junji, Fundación Integra, las dos de educación parvularia del Estado, y después corporaciones municipales de educación, montones. Entonces ahí se abre una puerta y precisamente porque hay que redignificar la carrera del profesor, es que yo creo que le ha hecho tanto daño la inamovilidad.
¿Tú sabes lo difícil que es tener un buen profesor? ¿Tú crees que un director que llega a una escuela y tiene buenos profesores los va a querer despedir? Jamás. Vas a querer trabajar con ellos todo el tiempo. Entonces está bien, hay temas, hay conflictos políticos, hay conflictos de intereses políticos muy difíciles, pero creo que si no cambiamos eso, difícilmente vamos a redignificar la carrera docente y difícilmente vamos a atraer profesores con talento y con ganas al sector público, difícilmente. ¿No hay un cierto estrés con el que cargan los profesores por el exceso de burocracia, por el elemento administrativo que a veces se le coloca sobre sus hombros en vez de aliviarlos de eso para que se concentren en la tarea pedagógica? ¿Eso es cierto? ¿Está ocurriendo eso en la escuela en Chile? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que eso es cierto, pero para los directores, para los equipos más directivos, más administrativos de las escuelas. El director, en vez de estar dedicado a lo pedagógico, a resolver los temas pedagógicos, ir a observar salas de clase y poder nutrir a los profesores con comentarios y sugerencias para la mejora, están dedicados y abocados a llenar papeles, ¿verdad?, y burocracia del ministerio. No tanto el trabajo de los docentes en el aula. Me parece que es algo mucho más del equipo directivo. Hablemos de los liceos emblemáticos, ¿no? Había toda una discusión. ¿Qué pasó con el Instituto Nacional? ¿Qué ha pasado con otros liceos de excelencia, por decirlo así? Tú has defendido y has dicho que el mérito sí importa. ¿En qué estamos en esa discusión ahora? ¿Qué es lo que viene, Silvia? Sí, me parece que es fundamental creer en el mérito. De lo contrario, seríamos una sociedad completamente determinista. No habría voluntad, no habría autonomía. Y los datos así lo muestran. Obviamente, cuando miramos los datos, hay una correlación entre tu nivel socioeconómico, el capital cultural de tu familia y los resultados que tú tienes en las pruebas. Pero también observamos una enorme heterogeneidad y que en los niveles socioeconómicos más bajos, ¿verdad?, y más desfavorecidos, hay niños tremendos talentos que se destacan. Y Chile siempre tuvo liceos de excelencia académica que eran un motor de movilidad social, una alternativa para familias que no tenían recursos para mandar a su hijo a un colegio particular pagado, que recibían una formación de primer nivel y que lograban entrar a las universidades más selectivas, a las carreras más selectivas y con eso hacer más heterogénea la élite. Porque está bien, son pocos liceos de excelencia, ¿verdad? Es marginal el efecto a nivel general. Pero pucha que es importante tener una élite más heterogénea que van a ser los futuros presidentes de Chile, los futuros líderes políticos y gerentes generales y qué sé yo. Y con la ley de inclusión, ¿verdad?, en el segundo gobierno de Bachelet, se terminó con la selección por rendimiento académico y se estableció que algunos liceos de excelencia iban a poder seleccionar alumnos por talento académico, pero solo hasta el 30% de su matrícula. Bueno, de 36 liceos de alto rendimiento hoy día tenemos solamente 4. Y es bastante obvio por qué. Es muy difícil, ¿verdad?, tener un proyecto de alta excelencia cuando solamente un tercio de tu matrícula es seleccionada por rendimiento y el resto, el 70%, no lo es. ¿Cómo tú mantienes? ¿Cómo enseñas? Y ahí el argumento era la inclusión, ¿no? Era incluir más y por eso diversificar. Le he escuchado declaraciones de la director del Instituto Nacional hablándole de que era la inclusión. ¿Cómo lo ves tú? Claro, la inclusión y el efecto par, ¿verdad? Es decir, si yo junto alumnos de alto talento con alumnos de poco talento, los alumnos de poco talento van a florecer. Pero el efecto par también va al contrario. Alumnos de mucho talento con alumnos que no tienen tanto talento también pueden no florecer y perder su talento o disminuir su rendimiento. Y algo que uno miraba, digamos, ¿verdad?, en los colegios de alto rendimiento académico como el Instituto Nacional, es que eran de los pocos liceos en Chile donde tú podías ver niños del primer quintil de ingreso con los alumnos del quinto quintil de ingreso. O sea, no hay ningún colegio en Chile, ningún colegio que pueda reunir familias del 20% más rico del país con las familias del 20% más pobre del país. Y esto sí lo lograban los liceos de alto rendimiento. Y eso se está acabando. Porque efectivamente, cuando tú terminas la selección, emigran los alumnos, ¿verdad?, de mayor capital cultural y van quedando los alumnos más vulnerables solamente. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado con eso? Yo participé en una mesa técnica para introducir mejoras al sistema de admisión escolar y dentro de esas mejoras hicimos recomendaciones para fortalecer los liceos de alto rendimiento académico, para poder volver a posicionarlos, que ojalá haya al menos uno en cada región del país y que vuelvan a poder seleccionar hasta el 80% de su matrícula. ¿Qué piensas? ¿Qué está pasando con los SLEP? Esto partió muy mal en el norte, fue noticia comentada en todos los medios de comunicación. ¿En qué está eso y cuál es tu mirada? Hay alcaldes que dicen que quieren guardar los colegios y no quieren entregarlos al SLEP.
pensando que va a pasar lo que pasó en el norte. ¿Cuál es tu diagnóstico del SLEP y qué crees tú? ¿Que hay que avanzar y seguir en ese camino y mejorarlo? ¿O hacer un cambio y repensar todo? A ver, qué complejo. Cambiamos la gobernanza de la educación pública, pero no cambiamos el estatuto docente y heredamos todos los problemas del sector municipal. Entonces, me parece, y en los hechos, cuando uno analiza cómo están funcionando los SLEP, uno se da cuenta que en general, en promedio, funcionan mejor que los municipios. Pero por supuesto, en aquellos municipios donde estaba absolutamente podrido el sistema, ¿verdad? Al traspasarlo enterito al SLEP, la fruta podrida cambió simplemente de domicilio. Y eso uno lo puede ver en Atacama y también lo puede ver en Valparaíso y en otros lugares, ¿ya? Entonces, el SLEP no es la solución mágica que va a resolver todos los problemas, pero me parece que es una arquitectura mejor para contener los gastos, para contener la sobredotación dentro del servicio local, pero sin duda insuficiente, porque no hubo la fuerza política suficiente para no heredar los problemas del municipio. Lo ideal hubiese sido, ¿verdad?, que se traspasaran solamente aquellos docentes y aquellos técnicos en educación que eran necesarios y que tenían el currículum para traspasarse. ¿Y qué se puede hacer ahora? Bueno, nombraste 2 casos de regiones. Este es un programa que trata de pensar Chile desde las regiones. Me preocupa el caso de Valparaíso, el caso de Atacama. ¿Qué se puede hacer acá? Yo creo que se puede modificar la ley actual. Ya llevan 7 años de implementación o más los SLEP. Hemos visto qué aspectos hay que mejorar. Uno de los aspectos que hay que mejorar, por ejemplo, tiene que ver con la burocracia en el tema del rendimiento de gasto. Eso es algo fácil de solucionar y eso ha hecho que los colegios, por ejemplo, se demoren muchísimo en poder pagar servicios y financiar los servicios educativos. Eso es algo de fácil solución y hay que hacerlo ahora. Y otra cosa tiene que ver con el traspaso de los municipios a los servicios locales, donde yo creo que es importante ahí dar una pelea contra el sector público, ¿verdad? Y poner un coto, es decir, que se van a traspasar solamente los funcionarios que son necesarios para el servicio y los otros no. Los otros habría que dejarlos simplemente en el municipio o habría que indemnizarlos y despedirlos. Si uno, pensando en las regiones, o desde las regiones, o hacia las regiones, si uno hace un mapeo de la educación pública en Chile, ¿qué está pasando en las regiones? ¿Hay algún... ¿Es distinto que lo que ocurre en Santiago? ¿Cuál es la situación? Es muy heterogéneo, muy heterogéneo. Tienes Atacama en el norte, tienes Valparaíso, que es una zona muy grande, la segunda más grande de Chile, ¿verdad? Tienes Chiloé, y todos ellos con distintos problemas, y después tienes otras partes donde está mucho mejor. Entonces es muy heterogéneo. Yo no te podría decir si hay como un patrón común para poder distinguirlo. Y lo mismo con los municipios. Tienes municipios como Las Condes, ¿verdad?, o como Vitacura, que son municipios ricos y que lo hacen muy bien en educación, pero tienes municipios también que lo hacen muy mal. Entonces no hay una vara de plata para esto, no hay una solución mágica. Sí creo que el SLEP es un camino que yo lo continuaría, lo perfeccionaría y creo que podemos en un mediano plazo encontrar una mejor solución. De hecho, para la pandemia, si uno observa y compara, los establecimientos municipales estuvieron prácticamente 2 años cerrados, mientras que los SLEP abrieron en el segundo año. O sea, hubo mucho más incentivos a abrir las escuelas, a dar una respuesta. Y ese cierre de las escuelas tuvo un impacto muy grande en todo lo que hemos venido conversando antes. O sea, tremendo. Tuvo un efecto que todavía sigue teniendo ese efecto, ¿no? Tremendo. Y en la última CIMSE, en la última prueba CIMSE, también observamos que los SLEP han mejorado mucho más que lo que han mejorado las escuelas municipales. Entonces, tenemos un formato, tiene problemas en algunas partes, pero es mejor que lo municipal. Yo creo que hay que avanzar por ese camino, pero hay que perfeccionarlo. Ya sabemos dónde apretar los tornillos, ahora se requiere voluntad política para hacerlo. Voluntad política. Si uno pensara que todas estas reformas que se han hecho hubieran nacido de un gran acuerdo, esto debiera ser, ¿no? La educación no debiera ser un campo de disputa ideológica o un campo de disputa entre distintos proyectos políticos. Debiera, ojalá, las grandes decisiones, pienso yo, porque tú eres la experta, me contestarás, nacer de grandes acuerdos. ¿Qué piensas tú y cómo es posible lograr eso? ¿Y qué pasa en los países donde no funcionan los acuerdos? ¿Eso tiene efectos más negativos en la educación que donde funcionan los acuerdos? ¿Cuál es tu mirada? Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no solo en educación, también en salud, también en otras cosas. Creo que es fundamental tener políticas de Estado de largo plazo,
¿verdad? Porque las mayorías circunstanciales, las mayorías muy circunstanciales, digamos, ¿verdad? Que es pasar máquina al otro sector, tienen corta vida y pueden producir bastante daño. Y es lo que hemos estado viendo en educación. Entonces yo creo que cuando vas a hacer reformas importantes, más vale no tener el éxito que hubieras querido, sino tener, por ejemplo, lo que pasó en pensiones, ¿verdad? Este gobierno quedó bien frustrado con el acuerdo con que llegó con la oposición, pero es un acuerdo que yo estoy segura que va a tener larga vida. Porque nació de un acuerdo. Porque nació de un acuerdo amplio donde los dos tenían minorías, ¿te fijas? Entonces creo que los dos se dieron, las dos partes se dieron, y creo que al final hay una ganancia para los chilenos en ese acuerdo. En educación, por ejemplo, con el fin del lucro, el fin del copago y el fin de la selección, yo no vi ahí un beneficio para el país, sinceramente. Uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo con estas políticas, pero con todo el estrés que le significó al sistema, en la suma y en la resta, no hemos avanzado en lo que realmente nos gustaría avanzar, ¿verdad? Que es en mayor equidad, en mayor integración y en mayor calidad. Silvia, han salido varias, en el último tiempo, últimas semanas, opiniones de rectores de algunas universidades privadas, he leído por lo menos, muy crítica del FES. Me gustaría que explicaras brevemente, para quien no está escuchando, qué es el FES, qué viene a reemplazar, cuáles son los problemas que tiene, las posibilidades, cuál es tu diagnóstico. Bueno, el FES viene a reemplazar el crédito con aval del Estado. El famoso CAE. El famoso CAE. El demonizado CAE. El demonizado CAE. Viene a reemplazar el CAE, ¿verdad? Y es un financiamiento, yo creo que es un impuesto al graduado, pero bueno, el ministro de Hacienda dice que no es un impuesto al graduado, es un fondo revolvente, nadie sabe lo que eso significa, pero en el fondo, en vez de pedirle plata, ¿verdad?, a una institución privada que te presta y que el Estado es el aval, y que luego tú, de terminar tu educación, tú pagas lo que te prestaron, y tú terminas de pagar cuando tú terminaste de pagar lo que te prestaron, ¿verdad? Y si tú no pagas, el Estado responde por ti. Eso es el CAE. ¿En qué consiste el FES? El FES consiste en que ahora va a ser el Estado el que va a pagar tus estudios, ¿verdad? Y luego tú, por 20 años, si es que estudias una carrera de 5 años, por 20 años, tú tienes que pagar el 8% de tu sueldo al Estado. Eso significa que si no te fue bien, ¿verdad?, y tienes una remuneración muy por debajo de lo que costó tu carrera, vas a pagar menos, pero si te fue muy bien, ¿verdad?, puedes terminar pagando 3, 4, 5 veces lo que te prestó el Estado. De manera que para las personas que son beneficiarios, para algunos va a ser, o sea, cuida muy bien al que no le va bien, pero trata muy mal al que le va bien, trata mucho peor, digamos, que lo que trataría el CAE, ¿verdad? Pero para mí la consecuencia más importante tiene que ver con lo que le pasa a las universidades. Eso te iba a preguntar, porque algunos han planteado que esto va a producir, puede atentar contra una cierta libertad de la universidad en el futuro, incluso intromisión mayor del Estado. Se ha sacado el ejemplo de Trump y la intervención en las universidades. ¿Hay algo de verdad eso, o eso son campañas del terror? No, completamente. O sea, por una parte, el FES, ¿verdad?, dice, ok, yo te voy a prestar plata para que tú vayas a estudiar, pero yo te voy a prestar plata por este monto, ¿ya? Y la universidad tiene prohibición de cobrarte el resto. Y por lo tanto, ¿qué significa para la universidad? Para la universidad significa que van a recibir muchísimo menos recursos. Y cuando tú recibes menos recursos, empobreces la calidad de la formación. De manera que las universidades van a recibir menos recursos, y eso va a repercutir de todas formas en la calidad que entrega la universidad, tanto en formación como en investigación. Eso por una parte, ¿verdad? Y por otra parte, las universidades van a depender prácticamente completamente del Estado. Completamente del Estado, a excepción de los alumnos que no quieran tener el FES, ¿verdad? Que el FES lo pueden adquirir todos los estudiantes de la universidad, incluso hasta los alumnos del 10º decil. La única diferencia es que los alumnos del 10º decil, del decil más rico, van a tener que pagar esa diferencia, pero el resto no tiene que pagar la diferencia. Y significa que entonces prácticamente el 90% de los recursos que tiene la universidad van a venir del Estado. Y por lo tanto vas a estar completamente dependiente del Estado. Y claro, cuando hay un presidente como hemos tenido nosotros, ¿verdad?, que respeta la autonomía de las instituciones, no hay ningún problema. Pero hemos estado viendo lo que está pasando en Estados Unidos y con Harvard. O sea, es increíble. Entonces, claro, no
no es aconsejable, y no solamente por esa intervención, piénsalo más allá, una crisis financiera del Estado, ¿verdad? Vienen las vacas flacas, el Estado tiene que reducir los recursos, las universidades dependen 100% del Estado. Sí, obviamente que se van a ver muy afectadas, va a depender, su salud va a depender completamente del Estado. Es mucho más sano cuando tú tienes distintos ingresos, distintas fuentes para poder solventar ciertas crisis. Silvia, se ha dicho muchas veces que en el debate y la conversación sobre educación se ha hablado de cifras, se habla de cosas técnicas, pero poco del sentido. Bueno, tú eres profesor de filosofía, partimos hablando del sentido de la filosofía. Te quería hacer la última pregunta, que es, ¿qué queremos educar? Vienen tiempos de grandes cambios, estamos viviendo los cambios. Se ha hablado mucho, se está hablando mucho de la inteligencia artificial, que cómo va a irrumpir, y está irrumpiendo ya al interior de las escuelas, en el mundo y acá en Chile también. Entonces, la educación tiene que volver a pensarse estas cosas. ¿Qué queremos enseñar? ¿Dónde van a estar las energías, el foco, etcétera? ¿Cómo ves eso en una síntesis? Yo sé que es un tema complejo, hay que elaborarlo, pero unos ciertos vislumbres sobre ese futuro, ¿ah? Que ya está aquí, que ya es un presente en la educación. Sí, yo creo que el para qué de la educación está cada vez más cuestionado, está en tensión, digamos, está puesto en tensión. Nuestra propia esencia está puesta en cuestión. Lo humano. Lo humano, Claro. lo humano. ¿Qué hace nuestra esencia como humano? Y creo que la educación es justamente la respuesta. Es como nosotros, a ver, la educación es para formar sociedad, pero también es para formar al ser humano. Lo que queremos ser es la mejor versión de lo que queremos ser. Eso es atemporal. Siempre, siempre vamos a Pero tener hay que definir, como hay un famoso libro de Jagger sobre la cultura griega, la paideia. O sea, esa paideia que es la base, el espíritu, el sustento, la educación, un cierto consenso mínimo de qué queremos enseñar, qué ciudadanos queremos formar, etcétera, ¿no? Es clave tener eso, esa base. Completamente. Yo creo que los pilares no cambian. O sea, por ejemplo, la importancia de la salud física, la importancia de las virtudes, la importancia del arte, que es lo sublime, ¿verdad? Y de la ciencia y la razón, son 4 pilares que son fundamentales. El tema es los contenidos y el cómo. Y sobre todo también el para qué. Es decir, redefinir nuestra propia humanidad. Y esa respuesta, de esa definición, la respuesta se da a través de la educación, es decir, formándonos y volviendo, y yo creo que vamos a volver a una formación mucho más humanista, como volviendo a buscar las raíces quizás griegas. Bueno, yo soy amante de los griegos. Claro, pero o sea, creo que paradójico, mayor desarrollo de la tecnología va a requerir mayor formación humanista, ¿no? Esa es la... Yo creo que sí, porque lo otro lo va a dar las máquinas, la técnica, el calcular, eso lo pueden dar las máquinas, pero hay algo esencial que todavía nos pertenece y que tenemos que volver a descubrirlo. Silvia, yo te agradezco muchísimo que hayas venido a Valparaíso, a la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Aquí se piensa. Silvia Izaguirre, investigadora del CEP, muchas gracias por esta interesantísima conversación sobre educación. El futuro de las aulas comienza aquí. El futuro de Chile comienza en las aulas. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a ti. Y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Aquí se piensa Chile, con una conversación tan apasionante e interesante como esta. Espero que les haya entretenido. Nos encontramos la próxima vez. Muchas gracias por habernos acompañado.